Bienvenidos al canal de chollistas.com. Hoy vamos a hacer el unboxing y review de la nueva cámara de seguridad de Ezvid, cámara inalámbrica. Es el modelo CB1C, que además nos hemos hecho, como veis, con el kit que incorpora panel solar, para de esa manera pues despreocuparnos de sus baterías, de tener que hacer la recarga. Y antes de abrirlo, pues vamos a ver en la caja cuáles son sus principales características. Y vemos cómo es una cámara con una capacidad, con una calidad de imagen de 1080p, tiene batería de 7800 mAh, que nos garantiza más o menos una carga de 6 o 7 meses, tiene 32 GB de memoria incorporada, con lo cual es un modelo de cámara en el que no necesitamos añadir una tarjeta de memoria, tiene visión nocturna en color, IP66, con lo cual está totalmente preparada para soportar las inclemencias del tiempo y la lluvia, y tiene inteligencia artificial como para detectar cuando lo que se mueve es un humano o un animal, lo cual pues, nos da más seguridad. Igualmente, como más características, pues tiene sonido alta fidelidad en ambos sentidos, desde la cámara y hacia la cámara. Defensa activa, o sea que detecta movimiento y es capaz de hacer activar la alarma. Funciona con Wi-Fi, no necesitamos ningún tipo de cable, Wi-Fi y batería, no hace falta ni corriente eléctrica ni red. Es compatible con el panel solar, como hemos visto, hemos comprado el kit. El panel solar es de tipo monocristalino, no entiendo nada de paneles solares, pero si lo ponen será que es bastante bueno, e incluye 4 metros de cable para conectar la cámara al panel solar. O sea que podemos poner el panel solar hasta 4 metros de distancia de la cámara. Y una vez vistas las características, pues vamos a hacer el unboxing. Y comenzamos el unboxing de esta cámara Ezvid CBC1. Vemos cómo viene muy bien empaquetadito todo. Así que tenemos, en primer lugar, aquí tenemos la cámara, que ya hemos visto sus características. Aquí tenemos el manual de instrucción y la guía para la pared. La cámara, propiamente dicha, que la vemos muy sólida, en color gris oscuro, metalizado. Aquí tenemos el botón de reset. Aquí tenemos el puerto de carga, que es tipo USB micro. Aquí la fijación, donde se fijaría la cámara al soporte. Y la óptica y los sensores de luz y de infrarrojos. Tiene buen aspecto. Y aquí en esta caja pues vendrá el soporte. Aquí tenemos el cable de carga para cargar la batería de la cámara. Tenemos el soporte que se fija a la pared y aquí se atornillaría la cámara. Los tornillos y tacos para fijar la cámara a la pared. Un soporte magnético, que la verdad es que viene muy bien si no optamos por la solución de la pantalla solar, ¿no? Pues de esta manera es mucho más fácil conectar y desconectar la cámara de la pared. ¿Vemos? Si hubiera que cargar la cámara, pues tan sencillo como quitarla del soporte magnético y meter la casa para cargar. Y tenemos también pues un cargador USB.
hemos visto ya lo que es el unboxing de la cámara. Ahora si continuamos, pues nos quedaba dentro la caja del panel solar. Aquí lo tenemos. Aquí tenemos el panel solar de carga. Es un panel muy grande, ¿no? Diría que más o menos pues equivalente al tamaño de una tablet de 11 o 12 pulgadas. Viene con los 4 metros de cable y la clavija micro USB que se conectaría a la cámara. Y este es el mástil para fijar el panel solar a la pared. Y ya una vez que hemos hecho el unboxing de la cámara y del panel solar, ya ves, tenemos aquí un montón de cosas sobre la mesa, pues nos queda el conectar la cámara a la aplicación de Edvid y configurarla, que es lo que vamos a hacer a continuación. Bueno, pues una vez que hemos hecho el unboxing, vamos a conectar la cámara Edvid Alive, al sistema Edvid a través de la aplicación del móvil. Entonces, en primer lugar, voy a dar al botón de inicio para conectar la cámara. Abro la aplicación de Edvid, inicio sesión y tenemos que ir al botón más para añadir la cámara. Añadir dispositivo, cámaras, y lo que hay que hacer es escanear el código QR que trae la cámara en el adhesivo, así que es lo que voy a hacer. Una vez escaneado el código QR, damos a el dispositivo está encendido y siguiente. Damos a iniciar. Seleccionamos nuestra red Wi-Fi, introducimos la contraseña y ahora está buscando el dispositivo. Y ya lo tenemos. Podemos cambiar el número del dispositivo, pero seguimos con el que trae de serie. Y ahora se está configurando el Wi-Fi. Y bien, una vez que hemos conseguido conectar el dispositivo, pues podemos entrar en los ajustes del audio, pues que lo dejamos que esté desconectado por defecto, la zona horaria, siguiente. Y vemos que ya tenemos en funcionamiento la cámara. Podemos elegir el modo de trabajo, pues energía conectada, alto rendimiento, ahorro de energía. Pues de momento, como voy a usarla inicialmente sin el panel solar para ver qué tal funciona antes de hacer los agujeros en la pared y tal, lo dejamos en ahorro de energía. Sensibilidad de detección, pues vamos a dejarlo en media, 50, pues ya iremos viendo si es suficiente o si hay que ampliarla. Y ya está. Como vemos, al iniciar una cámara, Edvid nos da 7 días de prueba del servicio en la nube, que se puede ampliar hasta 30 días. Supongo que habrá que registrar el usuario o algo así. Y aquí tenemos la cámara. Con la tuerquita aquí podemos configurar. Modo de trabajo, pues como vimos, ahorro de energía, detección
inteligente, pues lo dejamos en detección de contorno humano con sensibilidad de 50, o podríamos marcar la detección mediante PIR, que ya en ese caso pues ya entra menos en funcionamiento, digamos, hay menos implicación de la inteligencia artificial, que es capaz de detectar el contorno humano. Pero bueno, lo ponemos en contorno humano otra vez. Las notificaciones, pues si queremos que dé la cámara una notificación audible cada vez que detecte movimiento, si queremos que notifique con una luz, que se enciende la luz, que parpadeen las luces de la cámara, si queremos que nos envíe mensajes la aplicación, etcétera. Los ajustes de audio, si queremos que la cámara tenga audio o no, y si queremos que dé aviso de voz al dispositivo o no, en plan, pues como si fuera una llamada de voz. Los ajustes de imagen, pues podemos seleccionar la intensidad del color, la visión nocturna que sea en color en blanco y negro, la tengo marcada en color, se podría marcar en blanco y negro, y también podemos seleccionar con OSD si queremos que se sobreimprima el modelo y el modelo de la cámara en todos los vídeos. Vemos que la batería está al 57% y estamos usando el Cloud Play, que ya os digo, 7 días es gratuito. Aquí veríamos la lista de grabaciones, los ajustes de seguridad, si queremos cifrar o no el vídeo. Y la información del dispositivo, que nos dice que podemos actualizar. Con lo cual, pues vamos a actualizarlo. Y el siguiente paso pues será instalarla en el exterior, la cámara, y vamos a ver qué tal resultado da, qué tal funciona. De actualizar y luego la continuamos probando. Y bien, como hemos visto, es muy fácil de configurar, muy fácil de instalar. Ya la hemos puesto en la pared, en el exterior, en el jardín de casa. Y ahora pues, vamos a ver qué es lo que nos da a través de la aplicación de Ezvid. Tenemos aquí la cámara. Ahora está cargando el flujo en directo. Pues ahí tenemos la imagen ahora mismo en directo de la cámara. Podríamos entablar conversación apretando aquí al icono del micrófono, ¿no? Si acaso viniera alguien y tal. Podemos verlo en pantalla completa. Vemos que la calidad es buenísima, ¿no? Es 1080p, pero con una calidad de imagen muy buena, con los colores muy vivos. Y vemos cómo podemos acceder a todas las grabaciones. Que las grabaciones se activan cuando detecta presencia humana, que es como lo hemos configurado. Podría haberse activado el PIR, que detecta el movimiento a través de infrarrojos. En ese caso, pues te detecta más si entra algún pájaro, si entra un gato en el jardín, un perro, etc. En este caso, pues lo hemos dejado para humano. Y vemos cómo a través de la aplicación podemos entrar en las distintas grabaciones. Luego las grabaciones se pueden descargar, las puedes, pues, yo que sé, guardar en un NAS, en un disco duro o lo que sea. Si quieres guardar algo, lo puedes guardar. Vemos pues distintas grabaciones que hemos realizado con la cámara, vamos, que ha hecho la cámara automáticamente al detectar presencia humana en el jardín. En definitiva, se trata de una cámara que funciona muy bien, muy fácil de instalar, que además con el panel solar te permite despreocuparte de ella, ya que no vas a tener que preocuparte de carga de batería, ya que se va a hacer automáticamente. Tiene un precio muy ajustado en Amazon, que es donde la hemos conseguido. La cámara más el panel solar pues se puede conseguir en el entorno de los 100 euros. Ya os dejamos ahí
enlace de compra y ya dejamos ahí también si hay algún tipo de cupón de descuento. Y bueno, pues una cámara más que añadimos a nuestro ecosistema de Ezvid de seguridad. Cámaras pues que, como vamos viendo en los distintos vídeos que estamos publicando en el canal, en las distintas reviews, pues son productos de muy buena calidad, con prestaciones prácticamente profesionales y a muy buen precio, y además con muy buen soporte por parte de la marca. Así que bueno, ya sabes, si te ha gustado el vídeo, dale al like, suscríbete al canal, que nos ayudarás a crecer y a poder hacer más reviews interesantes. Y hasta la próxima.